Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 14. Un discípulo de Cristo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. Hechos 9:10. Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo devocional. Vamos a hacerlo orando a nuestro buen Señor para presentar este devocional y nuestra vida delante de su presencia. Así que les invito a que nos coloquemos en disposición, procuremos, sabiendo que estamos detrás de una cámara, un celular, un computador, lo más que podamos, hermanos, estar en esa posición reverente delante de nuestro Señor, con toda disposición, orando a nuestro Rey. Así que oremos, mis hermanos. Padre bueno, Dios bendito, Dios misericordioso, lleno de gracia para con nosotros y para con todos nuestros hermanos, Señor, paciente para con esta tu creación, pero también paciente para con nosotros, tus hijos, y con ese, pues obviamente, amor especial que nos tiene como hijos adoptados, Señor. Buenos días y muchas gracias por este día maravilloso, día especial, porque aunque los días son malos, como dice tu palabra, es día especial porque estamos acompañados de tu misericordia, o de tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Misericordias con las cuales te plació salvarnos, te plació alcanzarnos, Señor, para que por tu Espíritu fuésemos regenerados, y entonces nosotros, estando muertos, hoy podamos estar vivos, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. Gracias por alcanzarnos con tu amor y bondad, y permitirnos que hoy, Señor, después de años, después tal vez para algunos meses, para otros días de haber sido alcanzados para salvación, hoy sigamos firmes, perseverantes, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones. Aquí estamos, Señor, sostenidos todavía por tu gracia, sostenidos por tu misericordia, porque aunque el hecho de permanecer tenga que ver con nuestras propias decisiones, nuestra libre voluntad, detrás de esa libre voluntad, detrás de esa propia decisión de permanecer, Señor, está tu gracia y misericordia sosteniéndonos, y estás tú colocando en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, ayudándonos a preservar nuestra vida, a cuidar nuestra salvación con todo temor y con todo temblor, Señor. Gracias por ello, porque nuestra vida depende de ti, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos por un día más de vida, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, pues hablando o refiriéndome a aquellos, Señor, que en este momento están acompañados al lado de su familia, Señor. Gracias por concedernos el ver a nuestros cónyuges o a nuestros hijos o padres, Señor, todavía ahí vivos, Señor. Algunos tal vez puede ser que providencialmente la muerte haya tocado sus vidas esta semana, o refiriéndome a que han visto o han experimentado la partida de algún familiar, Señor. Y te agradezco especialmente cuando esa partida pues ha sido en ti, Señor. Es decir, ha partido para tu gloria, Señor. Gracias, porque aunque esos momentos produzcan un inmenso dolor a nuestras almas, nuestra tranquilidad y nuestro gozo está en que esas partidas obviamente sean contigo, Señor. Es doloroso cuando sabemos que parten, pero para un sufrimiento eterno, porque no quisieron rendir sus vidas a ti. Pero gracias por ello, Señor. Gracias por concedernos siempre, en medio de cualquier sea la circunstancia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, la cual proviene de ti y que no es como el mundo la da, Señor. Y aquí estamos por ello, bendito Dios. Por eso, aún en medio de todo, gracias,
porque aunque sabemos que estar contigo es muchísimo mejor, Padre, pues nos concedes de todas maneras el gozo y la felicidad de ver a nuestros seres queridos con nosotros todavía, Señor, acompañándonos en este peregrinaje, en este caminar por esta maravillosa senda que te ha placido a ti colocarnos, el camino de Cristo nuestro Señor. Queremos también, antes de dar lectura al devocional, pues colocarnos a cuentas contigo, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Si hemos pecado, Señor, ya desde que nos levantamos hasta este momento, si hemos cometido pecado contra ti de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión, Señor, Padre, aquí estamos para pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor. Si el día de ayer hemos pasado por alto pecados que no hemos llevado ante tu trono de gracia y no nos hemos puesto a cuentas contigo antes de ir a dormir, Señor, pues este es el momento para pedirte que nos perdones, y no solamente por los pecados que cometimos el día de ayer, sino por la negligencia de ir a nuestro lecho de descanso sin haber orado, Señor, sin haberte pedido que nos perdones, sin habernos puesto a cuentas contigo, Señor, y pedirte todavía que nos sigas ayudando en esta formación espiritual para establecer, bendito Dios, para podernos establecer en ti cada día, Dios de la gloria, como discípulos que te aman, que te honran, que viven para ti, bendito Dios, y que te honran en todo momento, hasta en lo más mínimo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu santificación, por tu Espíritu, por tu palabra y por la sangre de tu Hijo, por medio de la cual estamos delante de ti, Señor, con toda libertad. Gracias, Dios, por este buen devocional y por este buen tiempo, y especialmente por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, y por todos aquellos que en este momento, aunque no estén conectados, Señor, están delante de tu presencia, Señor. Sigue animándoles y fortaleciéndoles, Señor, en esa devoción diaria. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura entonces al devocional. Hoy corresponde en febrero 14, bajo el título Un discípulo de Cristo. Así que si alguien quiere acompañarnos o compartirnos la lectura, por favor levante su manito y haga esa lectura para nosotros. Buenos días. Un discípulo de Cristo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. Hechos 9:10. Todos los días estás moldeando tu reputación, y como cristiano, todos los días también estás moldeando la reputación de Cristo. ¿Qué dice nuestra vida sobre Cristo en nuestro caminar como discípulos suyos? Puede que Ananías sea un personaje bíblico poco conocido, pero tuvo una profunda influencia en la vida de Pablo y por lo tanto en toda la historia de la Iglesia. Esto resultó de su fidelidad diaria y devota como discípulo de Cristo. 3 rasgos de su discipulado pueden ayudar a moldear nuestro carácter y compromiso con Cristo a medida que buscamos ser usados en el reino de Dios. Primero, Ananías era un cierto discípulo, uno que había sido escogido de manera específica. Aún antes de llevar a Pablo a Damasco, o de llamar a Ananías, Dios había determinado de manera soberana que la expansión de la iglesia después de Pentecostés en Jerusalén llegaría al menos a 320 kilómetros al norte hasta Damasco, donde un grupo de creyentes donde estaba Ananías se estableció. Luego de este grupo, Dios escogió a Ananías para buscar a Pablo después de su conversión. Esta profunda demostración de la soberanía de Dios debería alentarnos a confiar en que Dios puede obrar de maneras que todavía no vemos para prepararnos y usarnos para cumplir su voluntad. Segundo, Ananías era un discípulo valiente. Él se identificó como seguidor del Señor, como parte de ese grupo preciso en Damasco, al que Pablo estaba en camino de perseguir antes de su conversión. Hechos 9:1. La lealtad de Ananías no era simplemente a una iglesia local, a una denominación o a un punto de vista teológico, sino al Señor Jesucristo mismo. De manera similar, si Jesús ha tomado el control de nuestra vida
y nos ha transformado, entonces tampoco podemos quedarnos esta verdad transformadora para nosotros. Así como decimos no al pecado cuando recibimos la salvación de Cristo, debemos decir no a mantener nuestra fe en secreto. O bien nuestro discipulado destruirá nuestra discreción o nuestra discreción destruirá nuestro discipulado. Tercero, Ananías era un discípulo comprometido. Más adelante Pablo recordaría a Ananías como un hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían en Damasco. Hechos 22:12. Una reputación como esta no se consigue en 5 minutos, ni siquiera en 5 días, sino lentamente, con el ir y venir de la vida. Ananías había desarrollado tal reputación al comprometer toda su vida a seguir a Dios y su palabra, un compromiso que seguramente demostraba en sus transacciones diarias e interacciones con otros. La vida de Ananías nos reta a ser fieles de manera aparentemente pequeñas, en días que parecen ordinarios. Quizás algún día seremos llamados a hacer algo extraordinario para el Señor, pero no debemos esperar hasta entonces para vivir con todo nuestro corazón para Él. Esto es lo que los discípulos hacen. Buscan a Dios con valentía, devoción y humildad, y confían en Él por completo. Ya sea que estés en medio de tus estudios, en la etapa de la crianza de los hijos, ejerciendo tu carrera o de cara al retiro y a la vejez, busca hacerlo todo con fidelidad para la gloria de Dios. Que tu objetivo sea ser conocido simplemente como Ananías lo fue, como un discípulo de Jesucristo. Para reflexionar, Hechos 9, del 1 al 19. Bueno, ahí tenemos un buen devocional, como siempre, frase recurrente, bastante consoladora, primero porque si hablamos de discípulos de Cristo, estamos hablando de nosotros, pero confrontante porque las características, y permítame decirle, nunca en mi vida como pastor he dado una prédica acerca de Ananías, ¿sí? Y este devoción, digo, wow, que bueno, lo que es tener un recorrido, ¿no? en el caminar cristiano, como lo es el pastor Alistair Beck, que ahorita lo tienen en problemas por el tema de farándula cristiana, pero bueno, no se quita el hecho de que este hombre tenga un recorrido y tenga unas excelentes predicaciones y haya trabajado a profundidad en la escritura, en lo eclesiológico y en lo misional. Entonces ahí tenemos una buena enseñanza profunda basada en este hombre Ananías, que uno obviamente sí lo he mencionado y he resaltado, cuando uno ha hablado de la vida de Pablo, se ha resaltado la aparición de Ananías, uno de esos discípulos olvidados o que medio se comentan, pero bueno, gracias a Dios hay tengo en este momento una buena enseñanza, pudiese decir, para la congregación y profundizar en una vida como este hombre. Algo muy interesante es cómo inicia el devocional, ¿no? El devocional inicia hablando o diciendo: todos los días estás moldeando tu reputación. Y como cristianos, todos los días también estás moldeando la reputación de Cristo. Hay una realidad, mis amados hermanos, y es que nosotros debemos pensar, si bien pensamos en nuestro testimonio, nosotros debemos pensar en que más allá de un testimonio, como creyentes, está la gloria de Cristo, está el nombre, el ser de Cristo enmarcado en nuestra vida. Y yo sé que hay gente, porque uno ha hablado a veces de la vida cristiana con algunos hermanos, y hay quienes dicen que no les importa lo que los demás piensen de sí, ¿no? Y esto obviamente puede ser verdad, sobre todo cuando el mundo calumnia al creyente, cuando el mundo tiene como especialidad, cuando el impío tiene como especialidad hablar lo que no es respecto al cristiano.
Sin embargo, mientras esté de parte nuestra y a nuestra responsabilidad, a nosotros nos debe importar lo que digan de nosotros, porque obviamente creo que una pregunta que debiésemos hacer es, el prójimo que me rodea puede decir que yo soy un cristiano que vive lo que profesa. O sea, en otras palabras, y creo que en algún momento hablábamos acerca de esto, creo que hablábamos del sufrimiento, ¿no? Y hablábamos de un sufrimiento genuino, un sufrimiento que tenga que ver, o un sufrimiento que realmente esté conectado con el Evangelio y no por mis malos comportamientos. Y decíamos al respecto, ¿no? Lo que decía, o nos referíamos a lo que decía Pablo, que no hablen de ti, o que lo que vayan a hablar de ti sea por calumnia, no porque realmente eres un chismoso, un ladrón, un homicida, etcétera. Entonces vale el preguntar si realmente mi alrededor pueden decir que yo vivo o que yo soy un cristiano que vive lo que profesa. Debo preguntarme eso. Y debo estar seguro, hermano, realmente, si dicen que soy un peleón, a alguien que grita en la cuadra peleando, ¿eso lo dicen por calumnia o realmente porque yo soy un cristiano peleón, pendenciero en la calle? Yo soy un cristiano problemático y que no me pueden decir nada porque yo no me voy a dejar echar tierra de nadie, no me voy a dejar tirar las babas de nadie, y yo sí vea tan porque yo soy manso pero no menso. Y uno dice, espérate, de qué manera nosotros estamos moldeando el carácter de Cristo en nosotros, que el impío, aunque nos tenga rabia, ¿verdad? Porque somos evangélicos y porque a ese impío le molesta el cristianismo, aun cuando eso podamos decir que el impío, aun cuando le molesta el cristianismo, le dé rabia, que en medio de todo eso tú seas un buen cristiano. Que tal vez pueda el impío decir, uy, qué rabia esos cristianos con su mensaje fastidioso, pero bueno, ese por lo menos es un buen cristiano, por lo menos no tengo nada malo que decir, pero me da rabia de que sea cristiano. Que eso pase en la vida, porque note lo que dice, todos los días estás moldeando tu reputación, ¿sí? Pero todos los días, por ser cristiano, estás moldeando la reputación de Cristo en tu vida. ¿Qué dice nuestra vida sobre Cristo en nuestro caminar como discípulos suyos? Al examinar, al hacer un análisis de nuestras vidas, pero al hacerlo íntegramente, es decir, con toda sinceridad, ¿qué puedo decir yo de mi propio caminar? ¿Soy un realmente buen discípulo del Señor? Porque discípulo es uno que va caminando en pos de su maestro, y nuestro maestro es Cristo. Obviamente sabemos que Cristo es más allá que un maestro. Algunos lo vieron solamente de esa manera, pero nosotros entendemos que Cristo es mi maestro en el hecho de que Él, las enseñanzas que yo recibo en mi formación como discípulo provienen de Él. Así que soy un discípulo, Él es mi maestro. Y si hay los pastores que son pastores y maestros, ellos nos enseñan a la luz de la palabra de Cristo, y el carácter obviamente que ellos moldean debe ser el carácter de Cristo. Pablo dijo, ser imitador de mí, así como yo de Cristo. Pablo tenía la seguridad de que aquel que lo imitara a él en su caminar estaría imitando a Cristo, es decir, no estaría siendo un Pablito, sino un cristiano, ¿sí? Entonces es de que podamos pensar y meditar, realmente yo como madre que soy, como esposa que soy, como esposo que soy, como padre que soy, como hermana que soy, hermano que soy, etcétera, el área que tengas como trabajador, puedes tú realmente decir, la gente ve el carácter de Cristo. Y que la gente, aun cuando sepa, porque nosotros no podemos pensar obviamente en que haya personas perfectas. Yo cuando recién llegué al cristianismo, yo veía personas y yo decía, esa hermana o ese hermano, yo creo que no tiene ningún pecado. Ya uno va creciendo en la fe cristiana y se dando cuenta que sí, todos
cometemos pecados. Hace poco, ¿se acuerda que les hablaba de esa hermana que en mis inicios como pentecostal trinitario? Cuando digo pentecostal me refiero al estilo de cristianismo, ¿no? Pero también hace poco me di cuenta que esa mujer había tenido un momento donde se había apartado y había vuelto. Sí, había tenido un tiempo de desánimo y se había apartado no en el sentido de que la empezaron a ver en discotecas, la empezaron a ver tomando, borracha, con minifaldas. No, se había apartado de la iglesia y se había desanimado. Pero yo preguntaba acerca de su vida y decía, no, usted la ve normal, caminando, bien vestida, solo que se desanimó, algo la desanimó espiritualmente y no volvió a la congregación, y después volvió y ya retomó toda su labor cristiana. Pero uno dice, mira, tiene sus momentos difíciles. En el cristianismo yo veía personas que yo decía, esa persona, y después me dice, ay, usted peca, ay, caramba, ¿sí? Pero en la inmadurez que uno tiene, ¿no? que uno manejaba en aquel entonces. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que cuando te digo, si realmente estás moldeando el carácter de Cristo, no estoy diciendo que tú como creyente debes ser perfecto, intachable en todo tu sentido, debes ya no tener ni mostrar una pizca de pecado. No me refiero a eso, pero me refiero a lo que es el común, a lo común de como discípulos que somos. Muestro el carácter de Cristo, y una persona que muestra el carácter de Cristo también lo muestra aún en sus fallas, en el hecho de que cuando una persona peca y si lo ha hecho ante los demás o contra alguien, va a buscar resarcir su error, ¿no? y restituir la falla que haya hecho. Ahora dice Ananías, puede que sea un personaje bíblico poco conocido, ¿sí? Pero tuvo una profunda influencia, tan poco conocido que hasta hay pastores que ni siquiera sacan prédicas de él, ¿no? Comentarios simplemente, pero que está ahí presente, y que si algo siempre se va a resaltar de este hombre es su profunda influencia en la vida de Pablo. Y por tanto, en toda la historia de la iglesia, esto resultó de su fidelidad diaria y devota como discípulo de Cristo. Yo pudiese pensar que dentro de todos los discípulos que habían en Damasco, el Señor sabía que si alguien podía tomar la tarea que se le iba a encomendar, era Ananías. O sea, puede ser que los demás hubiesen sido como un Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, necesito tal labor. Y él dijo, como ordene. Y cuando salió, primer barco hacia el lado contrario, a donde Dios no lo había enviado. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor? Entonces Dios dijo, si hay algún discípulo a quien yo pueda encomendarle esta misión, y que sé que no me va a tocar traerlo en la boca de un pez, ¿sí? O agarrado aquí de alguna bestia, o un camello que lo coja aquí de la cabeza y se lo lleve a San de Pablo, yo creo que dice, ese va a ser Ananías. Le podía encomendar esa labor. Y digo esa labor porque recuerde que no estamos hablando de cualquier personaje. No es que, ¿te acordás del vecino, el borracho, ese que mantenía por ahí tirado, se convirtió, vaya, predíquele? No era cualquier personaje al cual Ananías tenía que ir a visitar. Era al cazador de cristianos. Eso era, si pudiésemos colocarle un apodo a Saulo, es decir, al apóstol Pablo antes de Cristo, es el cazador de cristianos. Era un hombre experto en eso. Y que le digan a usted, hey, ve allá en tal lugar está Saulo de Tarso. Yo lo he llamado, lo he convertido, necesito que hables con él. Imagínese ¿qué cara haría usted si le dijera eso al Señor? ¿Te acuerdas de Saulo? Sí, lo he convertido, necesito que vayas y hables con él. Un hombre, ¿qué? Pero seguro sí lo convirtió, seguro sí lo transformó bien, seguro sí hizo bien el trabajo en él, Señor, porque es el cazador de cristianos. Y estoy colocando un apodo que obviamente no es que esté en la Biblia, pero yo le colocaría ese apodo a Saulo en su momento. Bueno, el Señor le encomienda esa labor, y estoy seguro que si a alguien el Señor le podía encomendar esa tarea, y que aun cuando tuviese temor, porque no puedo negar y no puedo omitir eso, estoy seguro que él lo haría aún en contra
de sus propios sentimientos, aún en contra de sus propias emociones, aún en contra de lo que él pudiese estar sintiendo ante ese llamado que el Señor le hizo. Bueno, esto lleva, mis amados hermanos, al resaltar eso, su fidelidad diaria y devota como discípulo de Cristo. Y eso hace que el escritor pues nos lleve a observar 3 rasgos del discipulado de este hombre y que pueden ayudar a moldear nuestro carácter y compromiso con Cristo a medida que buscamos ser usados en el reino de Dios, y que obviamente esa es nuestra labor. ¿Qué estoy haciendo yo para el reino de Dios? Así como hablábamos de la unidad del cuerpo de Cristo y preguntamos, ¿qué estoy haciendo yo para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi tarea como ese otro miembro que edifique, que ayuda al cuerpo de Cristo? En este caso es, ¿qué estoy haciendo yo como embajador del reino de Dios? Porque recordemos que nuestra vida como creyentes, nuestra vida como embajadores, como representantes del reino de Dios, que es la iglesia, nuestra tarea no se limita a mi iglesia local. Y noten lo que hemos dicho en otras ocasiones, la unidad del cuerpo de Cristo no se limita al día domingo, al primer día de la semana, culto del día del Señor. Tampoco se limita al otro día que tenemos de hora y media hora de reunión de oración. La vida eclesial se trasciende afuera de ese día. Yo debo buscar coinonía. Ahora me centro en esto como representante del reino de Cristo. Nuestra vida como iglesia no solamente debe limitarse como creyentes que se forman como cuerpo fuera del domingo, día del Señor, sino que nuestra vida como iglesia debe trascender de lo cristiano también a las tinieblas, es decir, a que nosotros, como dice el apóstol Pedro, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando el apóstol Pedro habla acerca de ese versículo en 1 de Pedro 2, 9, 10, está hablando a toda la iglesia. Toda la iglesia ha sido llamada a que como nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de propiedad divina, ahora anuncie las virtudes de aquel. Y eso debemos marcar nosotros como discípulos del Señor. A los creyentes los reconocían como discípulos no desde el ámbito eclesiástico. Estamos hablando que estaba surgiendo un nuevo camino ante la sociedad. No estaba surgiendo una nueva iglesia entre todas las iglesias. Estábamos hablando de que el cristianismo surge en medio de una sociedad judaizada y una sociedad pagana. Y son los judíos y la sociedad pagana, los judaizantes, son los judaizantes o los judíos, y son la sociedad pagana greco-romana los que están viendo a los cristianos y están diciendo, esa gente vive conforme a lo que predica. Ahora la pregunta nuestra, hermanos, como iglesia cuya labor debe trascender no solamente fuera del día del Señor y los cultos de oración, sino buscar esa unidad entre nosotros durante toda la semana, es también que nuestra labor como iglesia, como discípulos del Señor, trascienda de entre nosotros hacia las tinieblas. Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Estamos anunciando a Cristo. Estamos tomando nuestra labor como cristianos de ser luz en medio de tinieblas, o nos ensimismamos, o nos quedamos entre nosotros. Porque lo que la Escritura, va a decir de Ananías, muestra no solamente un buen discípulo entre cristianos, sino un buen discípulo entre paganos, entre personas inconversas. Y por eso Ananías va a ayudarnos, o va a confrontarnos, hermanos, en nuestro carácter y compromiso con Cristo, que no es solamente eclesiástico, es también con este mundo. Ahora, el primer rasgo del discipulado de Ananías es este. Ananías era un cierto discípulo, dice ahí, era un cierto discípulo. Uno que había sido escogido de manera específica. Aún antes de llevar a Saulo a Damasco, cuando dice de llevar, es el Señor encaminando a Saulo hacia Damasco, o de llamar a Ananías, Dios había determinado de manera soberana que la expansión de la iglesia después de Pentecostés en Jerusalén llegaría al menos a 320 kilómetros al norte hasta Damasco.
donde un grupo de creyentes, donde estaba Ananías, se estableció. Luego de este grupo, Dios escogió a Ananías para buscar a Pablo después de su conversión. Y dice, y esta profunda demostración de la soberanía debería alentarnos a confiar en que Dios puede obrar de maneras que todavía no vemos para prepararnos y usarnos para cumplir su voluntad. Y es aquí donde le hablaba al comienzo, me adelantaba un poquitico a este primer punto, y es Dios. Habían varios discípulos, y por eso recuerde que en Hechos 9 se resalta o se va resaltando como la historia de Saulo buscando cartas para ir a traer discípulos, a traer a los discípulos de Damasco y encarcelarlos. O sea, él iba especialmente por ellos. Iba especialmente dentro de ellos, de seguro, si no ocurre esta transformación, si no ocurre este asunto, este evento de la conversión de Pablo, de seguro Saulo se trae a esos discípulos encarcelados. Porque ya habíamos visto la hazaña de Saulo actuando como cazador de cristianos. Y seguro, si Cristo no lo convierte, entre esos cae Ananías y se los trae, quién sabe, amarrados de los pies y los lleva arrastrando de Damasco hasta Jerusalén otra vez. De seguro eso hubiera pasado. Pero Dios ya había determinado que camino a Damasco, el Señor encontraría a Saulo. Y es muy especial, porque con Saulo iban otros más. Pero el Señor quiso convertir solamente a Saulo. Los demás ni siquiera se dieron por enterados que lo que pasó. Solo Saulo supo que la luz que lo abordó en el camino era el Señor Jesucristo. Elección divina. Elección divina, mis hermanos. Ahora, es lo especial de esto. Un cierto discípulo, dice la Escritura. Había ya un cierto discípulo llamado Ananías. Alguien que no buscaba ni retumbar ni nada en los asuntos, simplemente viviendo para el Señor y siendo luz en medio de las tinieblas. Eso era este hombre, este cierto discípulo, Ananías. Pero el Señor sabía, como lo dije ahorita y lo reitero, que si a alguien podía encomendarle esta terrible labor, era Ananías. ¿Y por qué le digo esto de la terrible labor? ¿Se acuerda que recordemos o tengamos en cuenta que más adelante, cuando el Señor está hablando o cuando la gente se da cuenta de la conversión de Pablo, la gente no creía y tenía mucho temor de que Pablo estuviera en medio de ellos? Y que más adelante, ahí donde uno pudiese hablar, ¿quién entra más adelante en escena para hacer el emparme de Pablo con la iglesia judía, sino Bernabé? Entonces note que la tarea de ese cazador de cristianos, porque yo lo he convertido, no era fácil. O sea, cualquiera, hermano, pudiésemos haber dudado en ese momento y haber tenido mucho miedo de ir a donde Saulo. Y si hay soldados alrededor, y si lo están acompañando, y no será que pongo en riesgo mi vida, y si me capturan, y entonces, pero Ananías dijo, heme aquí, Señor. Esto me llevó a recordar a dos personas que dijeron, aquí estoy, o heme aquí. Una fue Samuel, otra fue Isaías. ¿Sí? Y Samuel al principio, con su no saber a quién lo estaba llamando, pero después que le dice, habla, que tu siervo escuche. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué me demandas? Y luego Isaías, aquí estoy, Señor, envíame. Y ahora tenemos a un Ananías, aquí estoy, Señor. Fue el contestar, la respuesta de Ananías presto, obviamente, a hacer lo que el Señor le fuese a encomendar. Y esto, reitero, hermanos, ¿qué nos enseña esto? ¿A qué nos alienta este actuar soberano del Señor? Alentarnos a confiar en que Dios puede obrar de maneras que todavía no vemos para prepararnos y usarnos para cumplir su voluntad. Hermanos, por lo menos debemos entender esto, que el Señor nos ha llamado, y lo debemos entender porque es algo que está muy claro en la Biblia. El Señor nos ha llamado a hacer luz en medio de tinieblas. Nos ha llamado a hacer de edificación a nuestros hermanos. Eso lo debemos
tener muy en cuenta. Lo vimos hace poco en uno de los devocionales llamado La clave de la unidad, pero también lo habíamos hablado en cuál es nuestra labor para con nuestros hermanos en la fe, ¿sí? De tal manera que nuestra labor como cristianos, como hermanos en Cristo, trasciende el día del Señor y trasciende a nuestra iglesia local, ¿sí? Como hermanos en la fe, pero también como cristianos que son luz en medio de las tinieblas, con mayor razón debe salir de nuestra iglesia local, y nuestra coinonía o nuestra labor como cristianos también trasciende nuestra edificación al cuerpo de Cristo. Entonces, por un lado edifico al cuerpo de Cristo, salgo de la iglesia local y del culto del día del Señor, importantísimo para nosotros, para dos cosas: edificar a mis hermanos y ser luz en medio de tinieblas. Dos cosas que yo debo estar haciendo fuera de la iglesia local, fuera del día del Señor: edificar a mis hermanos, ser luz en medio de tinieblas. Por lo tanto, hay dos preguntas que son confrontantes para nuestra vida. ¿Estoy haciendo ambas? He trascendido, estoy hablando de edificar el cuerpo de Cristo, estoy hablando de ser luz en medio de tinieblas. El Señor nos ha encomendado esa labor. Hermanos, no tenemos que escuchar, a diferencia de este tiempo, que era una era apostólica, no necesitamos que venga una voz y me diga: David, ve y predica mi palabra. Y yo decir: uy, hermano, tengo un testimonio. Esta mañana yo estaba orando y el Señor me dijo: David, predica mi evangelio. Y yo decir: wow, el Señor me habló audiblemente que predicara el evangelio, por eso va a predicar. Hermano, eso hace rato, hace 2000 años, está escrito en una palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con mis hermanos? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo con las personas? Siempre ser luz. Procurar predicar el evangelio, procurar siempre, es nuestra tarea, es nuestra labor. Segundo, ¿qué otro rasgo de su discipulado puede ayudarnos a moldear nuestro carácter y compromiso con Cristo? Segundo, Ananías era un discípulo valiente. Él se identificó como seguidor del Señor, como parte de ese grupo preciso en Damasco al que Pablo estaba en camino de perseguir antes de su conversión. Dice: la lealtad de Ananías no era simplemente a una iglesia local, lo que estaba diciendo. De seguro era un buen hermano en la fe, de seguro era uno de esos que tanto motivaba, y de seguro, amados hermanos, de alguna manera, Ananías y los discípulos alrededor, yo estoy seguro que sabían que lo que estaba pasando con la iglesia cristiana en Jerusalén, y que de alguna manera sabían que el próximo lugar al cual llegaría es a Damasco. Estamos hablando de el dato que nos da este hombre, a 320 kilómetros. Estaba hacia allá, lejos, pero llegarían allá por causa de perseguir. Pero se habla de un hombre leal, que no era simplemente a la iglesia local, un hombre para animar al cuerpo de Cristo. No solamente era un hombre para estar alentando a la iglesia, sino que estar presto a seguir predicando la palabra del Señor. No era leal, no era simplemente leal a una denominación o a un punto de vista teológico, sino a Cristo mismo. Y mientras alguien sea leal a Cristo mismo, va a ser leal a la iglesia, va a ser leal a su doctrina. Pero era leal a Cristo mismo. De manera similar, si Jesús ha tomado el control de nuestra vida y nos ha transformado, entonces, en consecuencia, como resultado, que dice, tampoco podemos quedarnos esta verdad transformadora para nosotros. Así como decimos no al pecado cuando recibimos la salvación de Cristo, debemos decir no a mantener nuestra fe en secreto, hermanos. O bien, nuestro discipulado destruirá nuestra discreción, ¿sí? Nuestra discreción, es decir, ese ocultar nuestra fe, o nuestro ocultar nuestra fe, discreción como llama acá, puede destruir nuestra carrera cristiana, nuestro discipulado. Por eso, mis hermanos, seamos discípulos, como alguien diría en alguna ocasión, no de la secreta, no, discípulos 007. Infiltrados, nadie se da cuenta de nuestro cristianismo. Mucho cuidado. Y la pregunta en este sería, hermano, en la cuadra,
en tu trabajo, saben de tu cristianismo. Hay gente que dice, venga, usted está como diferente. No, es que ya no quiero, pero algo pasa. No, normal. Pero algo está yendo, se volvió evangélico. No, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? Hermano, somos cartas abiertas. En tu cuadra saben que eres cristiano, en tu cuadra, en tu familia, si vives con familiares, pues obviamente debes mostrar que eres cristiano, y espero no estés cayendo en ese estado de nadie se da cuenta de tu cristianismo. Pero tu demás familia alrededor saben que eres creyente. Hermano, nuestra vida, nosotros debemos ser discípulos no de la secreta, sino cuya fe, mis amados hermanos, cuya fe alumbra a todos los que se nos acercan. A todos los que se nos acercan. Puedo decir que esa es la fe que yo manejo. Mi fe, así como debo estar edificando a mis hermanos en la fe, a mis hermanos en Cristo, amados hermanos, mi cristianismo alumbra a todos los que se nos acercan. Y repito esa enseñanza que surge ahí de este segundo punto. Así como decimos no al pecado cuando recibimos la salvación de Cristo, debemos decir no a mantener nuestra fe en secreto. O bien, nuestro discipulado destruirá nuestra discreción, o como dije, ese ocultar nuestra fe, que aquí yo coloco discreción entre comillas, puede destruir nuestro discipulado. ¿Qué tipo de discipulado vas manejando? Estamos entonces hablando de dos. Ya era un cierto discípulo, pero es decir, real, conocido como tal discípulo de Cristo. Y segundo, discípulo valiente, fue y atendió el llamado del Señor, especialmente su llamado de ser luz en medio de las tinieblas. Y tercero, Ananías era un discípulo comprometido, hermanos, un discípulo comprometido. Su convicción era tal que realmente estaba comprometido con el Señor. Dice aquí, más adelante, Pablo dice, recordaría a Ananías como un hombre piadoso según las normas de la ley. Y esto es importante, hermanos, es importante, dice, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que ahí vivían, en Damasco. O sea, en Hechos 22:12 se habla acerca de Ananías. Ahora, escuche esto, lo que dije ahorita, Ananías no solamente, cuando estamos hablando del cristianismo, no estamos hablando de una iglesia cristiana en medio de las otras iglesias cristianas. Estamos hablando que para la era del cristianismo, cuando surge el cristianismo, eran paganos y judíos, o judaizantes, o el judaísmo. O sea, no había otra iglesia que puedes decir, los hermanos de esa iglesia, sí. No, estamos hablando de cristianos en medio de paganos y judíos. Y dice Hechos 22:12, Pablo hablando de Ananías, ya habiéndolo conocido como cristiano, ahora Pablo daba fe de que Ananías era un hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien las personas que vivían en Damasco podían decir, ese es un buen testimonio. O sea, ese hombre, como dije al principio, ese hombre vive conforme a lo que profesa. O sea, le podían tenerle mucha rabia, mucha ira a los cristianos. Podían tenerle mucha ira a Ananías por ser cristiano, que hablaba ya no a favor del judaísmo, sino a favor del cristianismo, o del nuevo camino, como decían. Pero si algo no podían decir, es que Ananías era un falso cristiano. Si algo no podían decir, es que Ananías no vivía lo que predicaba. Y eso es lo que Pablo está diciendo, era un hombre piadoso. Y por eso se puede decir un hombre comprometido con el Señor. Una reputación como esta no se consigue en 5 minutos. La gente no dice soy buen cristiano, la gente no va a dar fe que soy buen cristiano yo por solamente decir, hey, me convertí, soy cristiano ahora.
Y la gente, qué bueno, mira, un verdadero cristiano. Eso de decir soy cristiano, mire, la farándula es especialista en decir soy cristiano, me convertí. Y después salir con una babosada en su vida y después estar quedando en vergüenza por allá. ¿Cuántas personas no hemos escuchado? Soy cristiano. Y después resultar que no era. Ese testimonio no es de 5 minutos, de una semana, sino lentamente con el ir y venir de la vida. Ananías había desarrollado tal reputación al comprometer toda su vida a seguir a Dios y su palabra, que ahora tenía este testimonio. Dice un compromiso que seguramente demostraba en sus transacciones diarias e interacciones con otros. El caminar de Ananías a través de los tiempos había demostrado que realmente era un cristiano. Como dije, puede que tuviesen mucha ira. A los judíos les daba ira que alguien predicara en contra o no a favor de su judaísmo. Pero si algo no podían decir estos hombres, era que Ananías era un mal creyente, o un mal cristiano, o un mal discípulo de ese Cristo que tanto predicaba. Ese hombre practicaba lo que vivía. Y esa es la pregunta que hice al principio, una de las preguntas que surge pues, de la meditación que ese servidor da. ¿Pueden decir las personas a tu alrededor que eres un cristiano que vive lo que profesa? ¿Puede decir tu familia eso? Yo sé, hermano, yo sé que el mundo, usted medio se aira y dice, sí veis, es que cristiano. Pero que eso lo diga de acciones o de comportamientos, porque el mundo, yo sé que para el mundo quiere pisotear nuestra vida y el mundo quisiera jugarse su pecado con nosotros y que nosotros no digamos ni esto y que nos hagan injusticias y yo me quede callado. Y ya hemos hablado que el cristianismo no es eso. Pero amados hermanos, en cómo reaccionamos ante las injusticias de este mundo, ¿pueden decir que el carácter de Cristo se refleja en nosotros? En cuanto a la manera en cómo reaccionamos, cómo saludamos. Mire, a mí me fue, y esto para la gloria del Señor, cuando llegamos, nosotros estamos en un local, pero antes de este estábamos en otro, y cuando llegamos a ese local, ya había una iglesia cristiana. Y el pastor, es muy curioso porque el pastor de esa iglesia pues se dio cuenta que íbamos a tomar. Y entonces íbamos a tomar, no a tomar el local, ¿no? A tomar el local, entonces aquí hay que clarificar, ¿no? A tomar sopa, a tomar el local. Entonces dijo, uy, qué bueno, no, ahí les dejamos la unción, dijo él, de nosotros. Decía, la gente nos decía, no, pastor, que por qué se van, que no sé qué. Hasta el vecino de al lado nos dijo, no, venga, no se vayan, yo le presto mi casa y por aquí, por acá. Y bueno, qué chévere. Cuando llegamos, la dueña del local dijo, no, si usted viera. Y dije, ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta que yo había arrendado, y se dieron cuenta que era otra iglesia, me colocaron problema. ¿Otra iglesia? Si estábamos hartos con esa iglesia que se fue, por fin habían recogido firmas, hermano, para sacar a esa iglesia por el bullicio, porque ese pastor no se daba a la gente, porque era peleón, porque alegaba, porque se encerraban hasta la medianoche a gritar y eso yo no sé qué le hacían a las personas, eso era una gritería y la gente gritaba y esa gente lo único que escuchaba era fuera y que Jesús y yo no sé qué, eso era aterrador. Recogieron firmas, hermano. Y dije, caramba. Y dije, no, pues, y entonces me decía, don David, y eso me pone a pensar. Me ponen problemas con los vecinos. Entonces yo decía, porque ya le habíamos dicho, yo le dije, doña Julana, recuerde que yo le dije que nosotros no somos una iglesia como las que usted conoce. ¿Sí? Obviamente, si en la soberanía de Dios está otro lugar, pues bien, pero denos la oportunidad de demostrar que no somos una iglesia como la que estuvo. ¿Sí? Somos diferentes. Bueno, en la primera semana, hermano, de esos auditores de contaminación de ruido fue a visitarnos
Y yo le dije, porque vi un fulano extraño ahí en una moto al frente, así mirando y tomando apuntes. Yo le dije, me le acerqué. Me dijo, no, es que a esta llamaron para mirar y medir los niveles de los decibeles de audio, porque esto fue, colocaron queja. Yo le dije, bueno, es que nosotros somos otra congregación. Me dijo, no importa, no importa. Al final tomó todo su aparato y dijo, bueno, ¿y qué encontró? Me dijo, no, pues no sé de qué se están quejando. Y le dije, pues porque no somos la iglesia de la cual se quejaron. Bueno, a los 2 meses, 1 mes, 2 meses, le dije a la vecina, señora, ¿qué han dicho? Y pues nosotros hemos ido, mi esposa y yo hemos sido muy dados de salir, saludar. Bueno, a los que me conocen saben mi personalidad, ¿sí? Entonces, como al mes, 2 meses, le dije, vecina, ¿qué han dicho los vecinos? Cuénteme. Me dijo, están encantadísimos con ustedes. Que su esposa, qué dama, que usted, qué caballero, que eso saluda, que ustedes no se sienten, que ustedes hacen su culto ahí tranquilos. Hermanos, permítame decirle esto, habían vecinos que se sentaban ahí en el andén a escucharnos, no todos, y gente católica sí, pero dicen felices con ustedes porque escuchan sus cánticos muy bonitos, pero muy tranquilos. Cantamos himnos y entonamos cánticos contemporáneos, pero muy congregacionales. Dicen felices porque realmente, muestran como deben ser los cristianos. Y en ocasiones llegamos a tener uno que otro vecino ahí en nuestro culto. No se convirtieron. No nos cambiamos de lugar y sí, no nos arrastramos lamentablemente, y fue por soberanía del Señor, ningún vecino de allá, pero cuando nos fuimos, cuando estamos yendo vecinos, nos decían, ¿cómo así que se van vecinos? Ay, qué vaina, estamos perdiendo unos excelentes vecinos. Duramos 8 años allá, nos fuimos porque queríamos cambiar de lugar y porque el ambiente se puso un poco fuerte y providencias divinas. Pero hermanos, para colocar un ejemplo de cómo alguien puede decir, somos cristianos, pero después darse cuenta que eran una iglesia a la cual estaba echando. Así no se conviertan, hermanos, pero que la gente a tu alrededor pueda decir, cristianos. No le podemos quitar. Nos da rabia, no nos vamos a convertir al evangelio de ellos, pero ellos son cristianos. Ellos dan buen testimonio. Eso es lo que se debe resaltar. ¿Y eso de qué surge, hermano? Sino de nuestro compromiso con el Señor. De que realmente vivamos para Dios. Ananías había desarrollado tal reputación al comprometer toda su vida a seguir a Dios y su palabra. Un compromiso que seguramente demostraba en sus transacciones diarias e interacciones con otros. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es esta, hermano. La vida de Ananías, con esos 3 puntos, era un discípulo genuino, era un discípulo valiente, un discípulo comprometido con Dios y por lo tanto su testimonio de vida. La vida de Ananías nos reta a ser fieles de maneras aparentemente pequeñas, en días que parecen ordinarios. Quizás algún día seremos llamados a hacer algo extraordinario para el Señor. La vida de ese cierto discípulo quedó registrada ¿en dónde? Quedó entrelazada con la vida de uno de los más grandes apóstoles, Pablo. Quedó entrelazada entre el primer cristiano que tuvo contacto con la conversión de Pablo. De tal manera que Pablo, las 3 veces creo que recitó su testimonio, habló de Ananías, porque marcó la vida de este hombre. Es más, ¿quién bautizó a Pablo? Ananías. ¿Quién lo estuvo de alguna manera discipulando y consolándolo o animándolo en todo? Ananías. Ahí estuvo, comprometido con su labor, sabiendo que él estaba comprometido no solamente con su iglesia local, con sus hermanos animándolos, sino también con aquel a quien le pudiera predicar el evangelio. Realmente, hermanos, realmente, y con esto, como le dije al principio, yo estoy confrontado y motivado a tomar por lo menos parte de esto para hacerme un buen sermón de la vida de Ananías y mostrarlo como un ejemplo de verdadero creyente, no solamente comprometido con la iglesia local, sino también con
el ser luz a las tinieblas. Ahora, escuche esto. Puede ser, quizá algún día seremos llamados a hacer algo extraordinario para el Señor, pero no debemos esperar hasta entonces para vivir con todo nuestro corazón para Él. Esto es lo que... permítame decirle esto. Y aunque pasen los años, hermano, y veamos que mi compromiso fiel al Señor no sea, no pase nada extraordinario, que realmente yo no trascienda a ser, si es hombre, a un predicador de púlpito, o que si usted es mujer no se convierta en una mujer referente para las cristianas y se convierta, como hoy está pasando, en la predicadora de mujeres. Aunque solamente su vida cristiana, su fidelidad al Señor se queda ahí, en su iglesia, siendo edificación a sus hermanos y hermanas, y se quede ahí en su cuadra en la cual vivió o ha vivido y vivirá todos sus años, pero ahí estará dando buen testimonio, hermanos, que su compromiso fiel al Señor no sea afectado ni menguado. Ananías, el único escenario que podemos ver que tocó de manera impresionante fue la vida de Pablo. Fue la vida de Pablo. Y Ananías tal vez empezó a ver la vida de Pablo y saber que a mí el Señor me llamó para ir a orar por Pablo. Y mira ahora a dónde va Pablo. Mira a dónde va. Y quiso el Señor usar a un cierto discípulo por ahí llamado Ananías, no muy conocido, pero quiso el Señor usarlo. Y ya, no volvimos a ver a Ananías. Pero, amados hermanos, que esa sea nuestra labor, nuestro compromiso con el Señor. Esto es lo que los discípulos hacen. Buscan a Dios con valentía, con devoción, con humildad y confiando en Él por completo. Hermanos, ya sea que estés en medio de tus estudios colegiales, universitarios, en la etapa de la crianza de tus hijos, sea que tenga que ver con el tema del lugar donde trabajas, con tus vecinos, hermano, ejerciendo tu carrera o de cara al retiro, a la vejez, busca hacerlo todo con fidelidad para la gloria de Dios. Hermano, escuche esto, en la línea final, que tu objetivo sea ser conocido simplemente como Ananías lo fue, como un discípulo de Cristo. Viva, amado hermano, vivamos recordando esto, que sea que vivamos o que muramos para el Señor, y la obra que nos ha encomendado, para Él somos. Nosotros somos para el Señor y la obra que Él nos ha encomendado. 2 tipos de obras: edificar el cuerpo de Cristo, ser luz a las tinieblas. Esa es la labor que el Señor nos ha encomendado: edificar el cuerpo de Cristo, ser luz en medio de las tinieblas. Del Señor somos y de la obra que Él nos ha encomendado. Vamos a orar al Señor. Antes quiero leer los comentarios que hayan escrito por estos lados. Dice nuestro hermano Carlos: el ser discípulo de Cristo es un estado de todo cristiano. Así es, de estar dispuesto al aprendizaje y al servicio incondicional a la causa del reino de Dios, como un soldado preparado para realizar una misión. Cualquier misión, por pequeña que parezca, es el privilegio más grande al ser tenido en cuenta por Dios. Así es. No sabemos qué repercusiones causa nuestra obediencia, si sea trascendente o no, pero de alguna manera, por su gracia, contribuiremos en el plan perfecto de Dios. Gracias por esas palabras, mi hermano. La hermana María Alejandra nos recuerda un buen texto. Romanos 1:16. No me avergüenzo de la buena noticia de Cristo, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, también a los gentiles. No nos avergonzamos del Señor. Mi hermana, gracias por su comentario. Bien, sabemos que se tiene que despedir. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor y dar lugar si alguien tiene algún comentario para compartir, pero primero oremos al Señor para entregar este devocional en sus manos. Padre bondadoso, gracias por este buen tiempo que tuvimos, por esta enseñanza que nos has concedido llevar a cabo, bendito Dios. Gracias realmente por permitir, Dios eterno, que podamos, Señor, haber recordado, habernos acercado ante ti en oración y poder
haber sido enseñados a través de la vida de Ananías, Señor. Que este devocional realmente pues tenga como objetivo, Señor, no solamente el confrontarnos, sino también el poner en práctica esto que tú nos has enseñado. Gracias, realmente gracias, porque como dice el inicio del devocional, Señor, como cristianos no solamente estamos moldeando nuestra reputación, es decir, nuestro testimonio, sino que también estamos moldeando la reputación de Cristo, porque nuestro testimonio, Señor, se basa en moldear cada día el carácter de Cristo en nosotros. Por eso perdónanos si es precisamente lo que no estábamos haciendo. Perdónanos por ello, Señor. Pero ayúdanos a restituir, Señor, nuestro pecado delante de ti, como ya lo mencionamos, viviendo para ti desde esos dos ámbitos que tú nos has dejado, Señor, bajo compromiso. Edificar a mis hermanos, ser de edificación para ellos y ser luz en medio de las tinieblas, mostrando a Cristo siempre a todos aquellos que nos miran como cristianos. Nuestros hermanos y al prójimo no cristiano, Señor. Ayúdanos cada día en ello. Te pedimos nos ayudes en eso, pues. Encomendamos este día en tus manos para que, bueno, en este día el cual nos has entregado para vivirlo, lo vivamos para tu gloria, Señor. Bueno, buscando de alguna manera conectarnos con nuestros hermanos para edificación, pero también de alguna manera poder conectarnos con el prójimo no creyente para hacerle luz a través del Evangelio de Cristo, hablado y mostrado en nuestro estilo de vida, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no sé si alguien tenga algún comentario que quiera hacer, bien pueda hacerlo. Bueno, listo, mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Entonces, un gran abrazo desde la distancia, tengan un excelente día en el Señor. Gracias y paz llene sus vidas, la gracia y la paz del Señor. Bendiciones a todos, les amo mucho. Gracias y paz. Gracias a todos.